Y estamos terminando nuestras 4 pinceladas de esta semana sobre la primera lección de la escuela sabática con este tema, el Evangelio en Gálatas. Y en el día viernes de nuestra lección vamos a destacar 2 puntos que hoy se señalan, que nos ayudan a sintetizar el panorama de la semana, pero sobre todo remarcan 2 enseñanzas que necesitamos continuar reflexionando en ellas. La primera está tomada de un párrafo de Hechos de los Apóstoles, página 102. Allí se nos dice que Pablo había sido conocido anteriormente como celoso defensor de la religión judía e incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Valeroso, independiente, perseverante. Sus talentos y su preparación lo capacitaban para servir en casi cualquier cargo. Y llegamos a este punto. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante sus aplastantes sarcasmos podía poner a un oponente en situación nada envidiable. Me impacta este pensamiento. Esta declaración, razonaba con extraordinaria claridad, pero evidentemente no alcanzaba. No es suficiente nuestra inteligencia, nuestra capacidad intelectual, nuestra preparación doctrinal, técnica, exegética, como la querramos llamar. No es suficiente. Pablo era brillante, razonaba con extraordinaria claridad y sin embargo estaba meridianamente equivocado con respecto a la voluntad de Dios. Para que nosotros reflexionemos en esto, necesitamos algo más que solo muy buena inteligencia y muy buenas herramientas para estudiar un texto sagrado. Necesitamos la sabiduría que solo Dios nos puede dar. Sabiduría que llega a través de la búsqueda sincera y humilde de la voluntad de Dios. Y el otro punto que encontramos más adelante, también en una cita de Hechos de los Apóstoles, refiriéndose a la dramática conversión de Saulo de Tarso, y lo habíamos mencionado en esta semana, la escuela sabática lo señala. Si nos ponemos a pensar esta cuestión en los siguientes términos, Saulo merecía esta oportunidad, merecía esto que Dios hizo por él. No, claro que no, es la respuesta clara, nosotros tampoco, no merecemos la gracia de Dios. Pero el Señor lo llamó a Pablo y le dio la oportunidad de elegir, claro que sí, no lo forzó. Y Pablo se sumergió en la gracia de Dios. Entonces, en este marco, esta cita de Hechos de los Apóstoles dice: pero Dios en su providencia no solo le perdonó la vida, sino que también lo convirtió, transfiriendo así un campeón del bando del enemigo al bando de Cristo. El Señor obró con su gracia, con su poder, para que Pablo experimente la conversión. Conectemos con el primer punto que recién mencionábamos. No alcanza la extraordinaria capacidad de razonar o de inteligencia. Necesitamos que el Señor santifique nuestras facultades intelectuales, mentales, nuestro ser, para que realmente podamos percibir su voluntad. Y entonces, las 2 preguntas finales con las que se despide la escuela sabática de esta semana. Número 1, ¿qué lección podemos aprender del hecho de que algunos de los más severos adversarios de Pablo eran otros judíos que creían en Jesús? La lección creo que es que nosotros también podemos estar equivocados. Como dijimos durante esta semana, necesitamos permanentemente revisar con sinceridad, humildad, pasión por estudiar la palabra de Dios, en qué basamos nuestras convicciones. Y el segundo punto, ¿cómo puedes mantenerte firme en asuntos de principios religiosos y al mismo tiempo asegurarte de que no estás peleando contra Dios, lo que le estaba pasando a Saulo de Tarso y luego a los maestros judaizantes? Bueno, repitamos una última vez esto: humildad. Búsqueda sincera en la palabra de Dios, no en las opiniones humanas. Oración. Que el Señor nos ayude a fundamentar nuestra fe en el estudio diario de su palabra con oración
y con humildad, de esta manera buscando el carácter de Cristo, que es lo que el Señor quiere colocar en tu vida y en la mía.